Y recuerda, por favor, es necesario que tengas en silencio tu celular para que no nos distraiga por nada. Vamos a evitar estar saliendo y entrando y vamos a escuchar con toda atención lo que Dios nos quiere decir. Bien, en este tiempo estamos con una serie de oradores invitados. Tuvimos un orador que venía de fuera, también hay oradores aquí en la congregación que Dios está levantando, que Dios está usando. Hoy uno va a compartir y hoy nos va a compartir la profesora Elda Fierro. Entonces damos un fuerte aplauso a Jesucristo por la vida de Elda Fierro. Yo quiero decirles algo acerca de Elda. Mire, cuando conocimos a Elda parecía que estaba muy calladita, pero el Espíritu me dijo, hay algo ahí, hay algo ahí. Y fuimos conociendo, ¿verdad? Una mujer de oración, una mujer que ha llevado la palabra a distintos lugares. Y Dios la ha llevado también a distintos lugares. Bueno, ya después nos puede decir, ¿verdad? Ahora las grandezas de Dios, ¿verdad? Pero no tanto porque si no, no va a querer ir. Gracias. Buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos gozosos en esta noche? ¿Cuántos venimos a adorar a ese gran Rey, a ese gran Dios, a ese Señor que siempre está con nosotros? Entonces ese Dios es el Todopoderoso, ese Dios es el grande, ese Dios es en el que hemos creído. Ese Dios es en el que un día le entregamos nuestra vida y le dijimos, te quiero servir. ¿Cuántos le prometieron al Señor servirle? Amén. Todos, gloria a Dios por eso. Pastor, hay muchos aquí que quieren servirle al Señor. Empiece con el trabajo. Gloria a Dios por eso. Quiero agradecer pues primeramente a Dios por la vida, la salud, por la vida de mi familia y por esta congregación que ha sido de bendición a mi vida y a la vida también de mis hijos. Y agradecer también a los pastores por esta oportunidad que me dan, este gran privilegio. Y como dice, pues sí, yo llegué calladita ahí atrás. Venía escondida, no es cierto. No, estoy pasando por un proceso difícil. Yo creo que ya les he comentado, perdí primero a mi esposo el año pasado, se fue con el Señor, gloria a Dios por eso, y luego a mi mamá en el mismo año que vivía con nosotros. Entonces yo dije, Señor, llévame a un lugar, porque la iglesia en la que yo me congregaba la cerraron por pandemia en Estados Unidos, y llévame a un lugar donde yo pueda recibir. Y yo en este lugar para mí ha sido un oasis. Yo sentí que la presencia del Señor se mueve en este lugar, que el Señor está aquí y que Él es el digno de adoración. Es el único que merece el honor y la gloria y la alabanza. Los invito a que vayamos a la palabra. Cuando el pastor me pidió que si podía compartir hoy la palabra, es un gran honor, pero también es una gran responsabilidad estar aquí. Y ahorita Giovanni me decía, ¿a poco? Le digo, es que me tiemblan las piernas. Y me dice, no se nota. Bueno, por eso me puse vestido largo para que no se viera, ¿verdad? Entonces, los invito a que nos pongamos de pie, vamos a leer la palabra. Un momentito nada más. Es el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo 25, del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor. Si todos tienen ya por ahí su Biblia. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, así como estamos de pie, les pido que hagamos una oración. Gracias, Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia nuevamente. Hoy venimos, Señor, a adorarte, a glorificarte. Te hemos dado toda la alabanza y te la seguiremos dando. Permite que esta palabra penetre, Señor, en cada corazón. Sé que hoy tú tienes algo para esta congregación. Tienes algo, mi Dios, tú has hablado, Padre mío, y seguirás hablando. Gracias, Señor, gracias. En este momento, Señor, también echamos fuera todo espíritu, Señor, contrario que quiera venir
todo espíritu de perturbación, Señor. Abre oídos, Padre, abre oídos para que podamos escuchar, Señor, oídos espirituales y ojos espirituales también. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. El mensaje, yo oraba y le decía, Señor, ese mensaje ya está, pero dime qué quieres que el pueblo, qué quieres hablar a tu pueblo. Y dice la palabra que el que ministra o el que da la palabra, como vemos aquí al pastor siempre dando la palabra, o quien viene a darnos, dice que primero se ministra a sí mismo, primero uno recibe la palabra que el Señor tiene. Y el Señor hablaba a mi vida y decía que se prepárense. Entonces le decía, Señor, vamos a la iglesia, cantamos, levantamos los brazos, te damos alabanza, pero ¿qué más? Dice, prepárense, mi venida está muy cerca. Y yo creo que eso lo venimos escuchando hace tiempo. Los que nacimos en el Evangelio, nacimos en una iglesia, sabemos que la venida del Señor está cerca. Y sabemos que Él va a venir por su pueblo, por un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, por un pueblo que le sirva, por un pueblo que realmente esté apasionado de Dios, viva la palabra de Dios. Entonces, en este versículo que acabamos de leer, el Señor nos dice, el Señor hablaba a través de parábolas. Jesús, cuando vino a esta tierra, Él lo hacía todo a través de parábolas. Todo les decía a las personas que le seguían para que entendieran qué es lo que Él quería hablar. Y dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Entonces el Señor a nosotros nos compara como 10 vírgenes. Y habla de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes que eran insensatas. El diccionario secular o el diccionario quienes van a la escuela o quienes lo leen, dice que prudente es una persona que piensa de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y modifica la conducta para evitar que sucedan esas cosas. Un prudente evita que sucedan estas cosas, estas consecuencias. Así lo dice el diccionario. Y un insensato es todo lo contrario. Es una persona inmadura en sus actos y no mide ni ve las consecuencias. Y hoy el Señor te hace una pregunta. ¿Quieres ser prudente o insensato? Prudentes queremos ser, ¿verdad? Bueno, el Señor aquí les dice, está predicando y les dice que el reino de los cielos es semejante a esto. Nosotros debemos de prepararnos y debemos de estar listos para lo que viene. Si el Señor viene, dice que nos debe de hallar haciendo el bien. Entonces la venida del Señor está cerca, pero si no viene, si nosotros nos vamos antes con Él, si mañana no estamos aquí, ¿qué va a suceder? ¿Has pensado qué va a suceder si tú mañana te vas o yo me voy mañana? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Vamos a aparecer ante el trono, dice la palabra del Señor en Apocalipsis. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Por eso Él les habla y Él les dice, Jesús vino a predicar, es el mejor maestro que ha habido en esta tierra. Entonces, y le dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tengamos cuidado. ¿Estás tomando tú el aceite? ¿Lees la palabra del Señor? ¿Oras a diario? ¿Tienes una comunicación con Dios? ¿O nada más venimos el domingo y el miércoles a la iglesia? El Señor nos está preguntando, ¿somos prudentes? Y nos está diciendo, prepárate. Prepárate porque un día vas a estar y vas a ver
frente a frente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al grande, al poderoso, a ese que venimos a adorar, a ese que venimos a alabar, a ese lo vamos a ver y vamos a comparecer frente a Él. Y entonces Él nos va a decir, ¿fuiste como las vírgenes insensatas o fuiste como las vírgenes prudentes? En la palabra, aquí en el versículo 4, dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Vamos a ver, vamos a Jeremías 18, 4, 5. ¿Qué nos dice el profeta Jeremías? En Jeremías 18, 4, 5 dice: vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Estoy leyendo unos versículos así como para tener la correlación de lo que el Señor quiere hablarnos. Dice, y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Hoy nos habla el Señor. Porque dice que las vírgenes prudentes, ¿qué tomaron primero? Antes del aceite, ¿dónde estaba el aceite? Aquí en el versículo 4 dice, ¿en una qué? En una vasija. ¿Tú eres vasija de honra? ¿Tú eres una vasija del Señor? Sí eres una vasija del Señor. Yo soy una vasija del Señor. Pero necesitamos ver si el Señor nos quiere quebrantar, como lo hizo y le dijo al profeta Jeremías, ve a casa del alfarero, te voy a hablar y te voy a decir qué vas a decir a mi pueblo. Hoy el Señor nos está hablando. Dice que las vírgenes prudentes tomaron esa vasija estaba llena de aceite. ¿Cómo está tu vasija? ¿Cómo está mi vasija? Necesitamos revisar cómo está nuestra vasija, porque en esa vasija es donde se depositaba el aceite para ponerle a la lámpara. Pero recordemos lo que acabamos de leer. ¿Qué dice? El alfarero dice que no le gustó. ¿Y qué hizo con la vasija? La rompió, la desbarató y volvió a construir otra vasija. ¿Cuántas veces el Señor no nos quebranta y nos vuelve a quebrantar y nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir? Y nosotros, ¿qué decimos? Aquí estoy, Señor. Así le decimos, aquí estoy, Señor, vuelve a quebrantarme. No te gusto, le digo yo al Señor, todavía no te gusto porque me sigues quebrantando. Entonces, para esas vírgenes tenían esa vasija. Esa vasija debe de estar bien, en buenas condiciones, tiene que estar bien hecha. ¿Por qué? Porque ahí va a ir el aceite y ese aceite va a ir en la lámpara. ¿Qué es la lámpara? Dice la palabra del Señor en Salmo 119, 5, si lo quieren buscar, por favor. Salmo 119, 5, hay muchísimo, el salmista David hablaba mucho de esa lámpara. Le hablaba y decía al Señor, tú eres mi lámpara, tú me iluminas. Y en Salmo 119, 105 dice, es un versículo que lo decimos mucho. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es, ¿quién es lámpara? El Señor es nuestra lámpara, Él es nuestra lámpara. Esta palabra que leemos es la lámpara. Si nosotros no leemos la palabra del Señor y no vivimos la palabra del Señor, entonces no es la lámpara la traemos vacía, nada más está ahí. Y si memorizamos nada más en los versículos y no vivimos lo que el Señor quiere que vivamos, entonces es una lámpara que está como con las vírgenes que eran insensatas. En cambio dice que las vírgenes prudentes toman la vasija
Toman esa vasija llena de aceite y toman la lámpara. Y ya dijimos que la lámpara es esta palabra. Dice en Efesios que tomemos la espada, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que nosotros debemos tener. Porque desde que aceptamos al Señor Jesús, desde que le dijimos, me entrego a ti, quiero serte fiel, Señor, desde ese momento el Espíritu de Dios llegó a tu vida y llegó a mi vida. Desde ese día eres lleno del Espíritu Santo, eres empoderado. Dice que David, cuando lo ungieron, él dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios, dice, poderosamente estuvo con David. ¿Y qué pasó con David? Mataba leones, mataba osos y después a Goliat. ¿Por qué? Porque estaba con el Espíritu Santo. Y dice el aceite. Son 3 cosas las que tomaron las vírgenes: vasija, lámpara y el aceite. ¿Qué dice el aceite en Éxodo 27:20? En Éxodo 27:20 dice la palabra del Señor. Amén. Arder continuamente. Tu vida tiene que estar siempre ardiendo con la presencia del Señor, con el Espíritu Santo que mora en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Siempre tiene que arder esa lámpara. La lámpara no se puede apagar, no se debe apagar. Y dice que vas a hacer, dice que en la antigüedad, en el pueblo de Israel, se usaban unos depósitos muy grandes, metían los aceites, la oliva, lo que es la aceituna, y la empezaban a moler para sacar lo que era el hueso. Y de ahí pasaba a otro recipiente y después de ese recipiente salía el aceite. ¿Y qué le dice aquí? Dile al pueblo que traiga aceite, aceite puro, aceite de oliva machacado, o sea, las aceitunas machacadas. No quería algo procesado, algo diferente, porque nosotros debemos de tener la doctrina limpia, lo que habla la palabra del Señor, y debemos de vivir la palabra como lo dice. La Biblia es clara. Debemos de vivir y debemos estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, ese es el aceite que tenían las vírgenes. David le decía, tú eres mi lámpara, oh Jehová, tú alumbras mis tinieblas. Cuando el salmista David se encontraba en momentos difíciles, el salmista David clamaba a Dios y le decía, tú eres mi lámpara, Dios. Dios está ahí, tú tienes la lámpara, porque las vírgenes que fueron insensatas también tenían lámpara, pero las prudentes también tenían lámpara. ¿Cuál fue la diferencia? El aceite y la vasija. Porque si ustedes ven en el versículo que leímos, no dice que las demás tomaron la vasija. Si tú eres una vasija y el Señor te ha quebrantado y te va a seguir quebrantando, no importa, déjate quebrantar, porque el Señor te quiere hacer una vasija de honra, una vasija para ser usado, una vasija para que el Señor deposite en ti todo el aceite, el Espíritu de Dios poderosamente sobre tu vida. Hazlo, déjate hacerlo, déjate moldear. Y no importa como lo hacía el alfarero, lo rompía y lo volvía a hacer la vasija. No importa. No importa, Dios hace todo perfecto, Él hace todo bien hecho. A veces nosotros somos los que nos resistimos. Entonces, el aceite en la antigüedad, y yo creo que todavía se sigue usando para medicina. No sé si recuerdan ese pasaje donde el samaritano pasa y hay uno tirado y lo empieza dice que le puso aceite en las heridas y le puso vino. Lo curó. No sé si recuerdan ese pasaje. ¿Cuántos lo recuerdan? Ese pasaje, ¿sí?
cuando pasa el buen samaritano y dice que le pone aceite. Entonces el aceite en la palabra de Dios lo vemos y se usa muchísimo para curar el aceite. Entonces el aceite puede ser para curar. Si tienes alguna herida, el Señor te puede curar. Si hay algo en tu corazón de tu pasado, el Señor te puede curar. Si hay algo que te está estorbando, el Señor puede curar. Él mete su mano con ese buen óleo, con ese aceite y empieza a ungirte y empieza a limpiarte y empieza a sanarte. Empieza la sanidad en tu corazón, en tu alma, no importa tu pasado, es de hoy hacia adelante. También se usaba como alimento. En Primera de Reyes también habla sobre que se hacía comida, todo Levítico, Éxodo, si nosotros revisamos, y en el Nuevo Testamento también el aceite se usa para, hasta la fecha, no sé, los que cocinan, sé que usan el aceite todavía, se usa el aceite. Entonces el aceite era un buen alimento. Entonces es como alimento, pero también se usa como combustible, el aceite. Y eso es lo que quiere el Señor hablarnos, como combustible. Dice que el aceite en Éxodo es para alumbrar. Y ya leímos ahorita que dice que jamás cesará, que dice enciendan las lámparas y jamás cesará. ¿Qué dice? Ahorita lo acaba de leer ahí. Continuamente tu lámpara va a alumbrar. Dice que somos la luz del mundo, que nosotros alumbramos. A veces no necesitamos hablar. Con nuestro testimonio la gente se convierte o la gente pregunta, yo quiero eso que tú tienes, yo quiero eso que tú hablas, o yo quiero tu familia, o yo quiero ver cómo se comportan, yo quiero que pasen la mía. A veces no necesitamos hablarlo mucho. Baja California, yo leía y Baja California es uno de los estados más privilegiados. Decían las estadísticas de INEGI y de otras estadísticas que aquí es un alto porcentaje de cristianismo. Ellos hablan cristianismo donde también involucran las personas católicas porque creen en Cristo también. Entonces, independientemente de todo lo demás, ellos lo toman como cristianismo. Entonces, Baja California es un estado muy afortunado porque no hay gente que no conozca de ese Cristo de poder, ese Cristo que predicamos, ese Cristo que decimos. Entonces, dice las estadísticas que es un alto porcentaje o la mayoría conoce de ese Cristo, sabe que hay un Cristo. No es como en otros estados. Ponían Oaxaca, como ejemplo, ponían Querétaro, no recuerdo ahorita de otros estados, donde decía que era muy mínimo el cristianismo. Entonces, ¿por qué? Porque hay otras prácticas que se hacen que quizá no son prácticas buenas, ¿verdad? Se usa mucho lo que es el ser curandero, los chamanes, etcétera, etcétera. Pero la gente no se declara cristiana, ni católica, ni protestante, ni evangelista. Se declara que sirve a otro Dios. Entonces, nosotros somos afortunados. ¿Qué es lo que nos falta? Dar ese paso y decirle a la gente que ese Cristo es de poder. Y también nos falta hacer esas transformaciones en nuestra vida para que la gente vea que nosotros hemos cambiado, que somos diferentes y puedan decir, yo quiero eso. Nos falta quizá ese aceite que las vírgenes prudentes tenían. Y está el otro que es el aceite de la unción, es para ungir. Recuerden que el profeta Samuel unge a Saúl. A Saúl lo ungió con una redoma. Una redoma puede ser un frasco, puede ser algo hecho de vidrio, de cuero que usaban mucho. Pero a David lo unge con un cuerno. Y hoy el Señor nos pregunta, ¿cómo es tu unción? ¿Es de cuerno o es de redoma? A Saúl lo desechó. Dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. De David nunca se apartó el Espíritu de Dios. Ese Espíritu nunca se debe de apartar de ti y de mí. ¿Por qué es ungido con un cuerno? Porque el cuerno implica sacrificio. Hay que matar un animal, hay que limpiar, hay que poner a secar,
hay que esperar que no se tire el aceite. Lleva un proceso y ese proceso nosotros debemos a veces pasarlo, porque cuando somos ungidos con cuerno, yo pienso que todos aquí el Señor nos ungió con un cuerno, ese cuerno lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, ese cuerno en el cual nosotros no debemos de dejarlo, no debemos de olvidarlo. ¿Quién fue el que nos ungió? ¿Quién es el que lo vino a decir? Que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Dice, desde el vientre de tu madre yo te elegí. Si hoy estás aquí, es con un propósito. El Señor te eligió para algo. Y debes de buscar esa unción, debes de buscar ese aceite. Diario tienes que leer la palabra, hincarte a orar, interceder. Lo que el Señor te mande, debes hacerlo. Porque Dios quiere lámparas, quiere vírgenes prudentes, no quiere vírgenes insensatas. Él quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de Él. Hombres y mujeres que estemos listos para el momento que Él venga. Tenemos que creer. En Mateo 25, 5 y 7 continuamos dice, es el mismo capítulo que leímos al principio. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas las arreglaron, todas tenían lámpara, tanto las prudentes como las insensatas. Había lámpara, no nos perdamos en eso. Todos tenemos esa lámpara que es Cristo. Todos tenemos esa lámpara, pero hubo cinco que tenían esa vasija llena de aceite para lo que sucediera, porque venía el esposo. El Señor pone este ejemplo, habla con esta parábola, porque nosotros somos su pueblo, nosotros somos la novia. Yo creo que ya todos lo hemos escuchado y estamos esperando al que un día murió en la cruz del Calvario, un día resucitó, un día se fue y va a regresar. Y dice que saldremos a recibirle nosotros. ¿Cuántos de aquí quieren salir a recibir a ese Creador, a ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, a ese que dio la vida, a ese que derramó la sangre por ti, por mí? Ese Jesús es el que va a venir. Y dice en 2 de Pedro 3:9 también. El Señor no deja de sus promesas según algunos la tienen con tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿El Señor qué? ¿Y qué hicieron las vírgenes? Se durmieron porque pensaron, pero las que tenían listo el aceite, las que estaban listas con la vasija llena, ¿qué sucedió? Ellas no tenían problema. Las del problema fueron las otras vírgenes insensatas, porque se durmieron igual que las prudentes, porque dijeron, tarda mucho el esposo. ¿Cuántos hemos escuchado que a veces la gente dice, ya no me vengas con el mismo cuento? Desde que yo estaba pequeño me han predicado que Jesús ya viene. ¿Han ustedes escuchado eso? ¿Verdad? Y la gente a veces no quiere escuchar, ya escuchó mucho, ya no quiere escuchar. Pero quienes confiamos y sabemos, tenemos que creer. Nosotros tenemos que creer firmemente que ese Jesús que un día se fue, ese Jesús va a venir en las nubes y vamos a salir a recibirlo. Y nuestras lámparas tienen que estar llenas de aceite. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que irnos con el Señor. Tenemos que estar como las vírgenes prudentes, no como las vírgenes insensatas. Entonces tenemos que preocuparnos, tenemos que creer en esa promesa. Y en Apocalipsis 1:18 también dice la palabra del Señor. No sé a ustedes, pero a mí Apocalipsis es un libro de revelaciones que siempre le pido al Señor cuando oro que me permita entenderlo, y es algo que me llena, es algo que
me quebranta y le digo, Señor, tú lo hiciste con Juan, con el apóstol Juan, lo llevaste hasta el tercer cielo. Es algo en lo cual a veces nos cimbramos, porque a veces nuestra mente limitada no alcanza a comprender ciertas cosas. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el mismo, dice. No olvidemos esa palabra. Si algún día quieres quedarte sin aceite, recuerda este versículo que dice en Apocalipsis, y que a Juan lo llevó al cielo y le mostró muchas cosas y le dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese Dios hemos creído, en ese Dios es el que estamos esperando. Entonces el aceite debe de fluir. Tu combustible debe estar ahí puesto en esa vasija. Y si está rota, es tiempo de que el Señor restaure tu vasija, para que el aceite no se te tire, para que el aceite no empiece a derramarse y vayas a ser como las vírgenes insensatas. Que vaya a llegar el esposo y tú digas, pues, denme poquito aceite porque no tengo. Aquí no se va. Aquí el día que venga el Señor nadie va a poder pedir nada. Dice que la salvación es individual. La búsqueda de Dios es individual. Entonces necesitamos seguir buscando. Espera. Y continuamos en Mateo, en el mismo capítulo 25:8. Espera en Dios. Porque a veces nos desesperamos. A veces decimos, no, este caminar es difícil, ¿cómo le hago? No puedo, no veo que mi familia venga a Cristo, oro y han pasado muchos años, no veo que mi condición cambie, pero Dios sí cambia y transforma las mentes de las personas. Dios cambia y transforma todo lo que a Él le place. Y un ejemplo de eso soy yo, que Dios me transformó. Y dice en el versículo 25, en el capítulo 25, 8, 11. Y las insensatas, continuamos, y las insensatas dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Eso sucedió, y esas palabras son de Jesús. Jesús las estaba contando al pueblo. Esas no los dijo nadie más que Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Pues rápido corrieron las 5 con las otras 5, porque el esposo llegó de madrugada. La Biblia dice que va a venir como ladrón en la noche, no sabemos si en la noche, en el día, en la madrugada. ¿Cuál es nuestro trabajo? Estar preparados. Así es de que prepárate si aún no te sientes preparado para la venida del Señor. Aleluya, amén. Entonces dice que ellas corrieron y fueron a comprar aceite. No era hora de comprar. Cuando el Hijo del Hombre venga y salgamos a recibirlo en las nubes, ya no vamos a comprar aceite, ya no vamos a ir a que el pastor nos predique, ya no vamos a ir que el pastor ore por nosotros, ya no vamos a ir a decirle nada porque él también se va a ir. Entonces ya no va a haber nadie de los que nosotros conocemos que predicaban la palabra o que oraban por nosotros o que nos invitaban a leer la palabra de Dios o que nos decían vamos a ayunar este día. Ya no van a estar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a correr? ¿Y qué le vamos a decir? Señor, si yo venía todos los miércoles, ¿por qué no me fui? Señor, yo venía los domingos, yo cantaba, yo te adoraba, pero mi lámpara, el recipiente donde debía estarle el aceite, no estaba. Por eso dice que las insensatas se desesperaron en cuanto una voz les dijo, ¡ahí viene el esposo! Y pues ellas corrieron.
Me las imagino a las 5 corriendo, empezando a moverse, a agarrar las lámparas y mientras las otras con toda calma, la vasija llena de aceite, su lámpara y todo perfecto y salieron. Y las insensatas pidieron, pero no hubo quien les diera. Vayan y busquen y compren. En ese momento se va a decir eso, porque ya vamos a estar allá con el Señor. Y dice, qué glorioso será ver al Señor allá en las nubes. Qué glorioso, dice que nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado. Aquellos que tengamos la lámpara llena, que tengamos el recipiente lleno. Esa vasija debe estar llena, no debe estar rota para que no se salga. Ya leímos lo que le dijo el Señor al profeta Jeremías. Ve y ve al alfarero, así le voy a hacer. Restaura tu vida, restaura tu corazón. Es tiempo de estar restaurados para que el aceite no se salga. Esas oraciones lleguen al cielo, esas oraciones lleguen a donde tengan que llegar. Impactes a otra gente, impactes a tu familia, impactes a los vecinos, impactes en tu escuela, impactes en tu trabajo y digas y vean a Jesús en ti. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Ese es el combustible. Eso es lo que necesitamos. Y dice que la palabra del Señor es la espada, es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos leer la palabra, necesitamos conocer la palabra, pero no nada más memorizarla. Aquí no es como en las escuelas, memoricen el himno nacional, memoricen la tal poesía para el lunes. En asamblea no. Aquí es memorícela y vívela. Aquí es vívela. Vive lo que el Señor te dice. No salgamos de aquí igual y salgamos y digamos, bueno, sí escuché eso, pero pues desde que dicen que va a venir, el Señor te está pidiendo una preparación. Por algo nos está pidiendo que nos preparemos. Por algo. Los tiempos están difíciles. Y permanece, y con esto voy a cerrar. Mateo 25 del 11 al 13, continuamos con la misma parábola. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Me imagino que fueron a conseguir aceite, y yo no sé si alguno de alguna tiendita les abrió la tiendita y les vendió aceite, no sé. Porque la Biblia no lo dice. Pero yo me las imagino a las 5 corriendo desesperadas de un lugar para otro, tocando puertas en el Mercadito, en el Calimax, en la Ideal, no sé, aquí los que vivimos en Rosarito, no sé, buscando ese aceite. Pero cuando ellas regresan, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ellas regresan? La puerta estaba, ¿qué? Cerrada. Qué tristeza, ¿verdad? Que oímos tanto el Evangelio. Qué tristeza que se nos cierre la puerta. Y dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Si eran las que iban a ser las esposas, eran las desposadas. Y el esposo que les dijo, pues yo ni las conozco. Ni me acuerdo, exacto. Ahí las dejó y le cerró la puerta. Entonces, nosotros debemos de permanecer con el aceite. Y si sentimos que se está tirando el aceite y que ese aceite ahí sigue, entonces necesitamos volver a poner más aceite, venir de rodillas, venir a clamar, venir a pedirle al Señor en casa, aquí, venir a interceder, venir a decirle al Señor que nos dé más de su presencia, de su Espíritu Santo. Dice que Él tiene muchas cosas que darnos. No nos conformemos con una vez a la semana, no nos conformemos nada más con estar diciendo que vengo a alabarle o lo alabo un día en casa. No nos conformemos, llenemos nuestra vasija. Somos vasija del Señor, llenémosla de ese aceite que es el Espíritu Santo, ese es el aceite, ese es el combustible. Llenémonos del Espíritu de Dios para que pueda ver la gente esa luz que alumbra, dice,
Dicen en Mateo, que esa luz alumbra, que esa luz que eres tú. Y en Primera de Juan 2:28, el Señor sigue diciendo, primer libro de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Eso le dice el apóstol Juan cuando escribe las cartas. Le dice al pueblo, para que no nos avergoncemos y nos deje fuera. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a llenar esa lámpara de aceite? ¿Cuántos vamos a llenar esa vasija de aceite? Y si tenemos que hacer cambios en nuestra vida, hagámoslos. Ya oímos lo que era un prudente. Un prudente ve que hay situaciones difíciles y dice que hace cambios en su vida. Transforma. Dios transforma. Dios nos cambia, pero nosotros tenemos que decir, sí, Señor, aquí como el alfarero, rómpeme si no te gusto y vuélveme a hacer una vasija nueva, rómpeme, Señor, pero no quiero que el aceite se vaya y quiero que cuando tú vengas por tu iglesia, yo estar preparada y subir a esas nubes a recibirte en un cuerpo transformado. Y dice, vuelve a decir el apóstol Juan, qué glorioso será ver a mi Jesús frente a frente, qué glorioso será verlo y decirle, gracias Señor, gracias Padre, qué maravilloso será verlo allá y le iremos a recibir y nos va a llevar con Él. Entonces en Apocalipsis nos habla mucho de la venida del Señor, nos dice que seamos, el Señor nos preguntó que si somos prudentes o insensatos. Prudentes o insensatos, pues, ¿qué seremos? Yo quiero ser prudente, ¿ustedes? Prudentes, ¿verdad? Tenemos que ponerle ese combustible que es el aceite. Si el Señor ya te curó con ese aceite, si el Señor te dio de comer con ese aceite, entonces úsalo de combustible. Usa ese aceite de combustible, que sea la palabra de Dios tu aceite diario. Tu diario vivir sea con la palabra del Señor. Y me gustaría que todos leyéramos Apocalipsis 19, 9 y 10 a una sola voz, lo que dice. Y con esto cerramos 2 citas de Apocalipsis. Amén. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La palabra escrita, la palabra que acabamos de escuchar, esa es palabra profética del Señor. Esa es la palabra que el Señor quiere que tú y yo retengamos para su venida. Esa es la palabra que Él quiere que vivamos día a día. Y en Apocalipsis 7:9 también dice así, dice que el apóstol Juan, Dios lo llevó, vio a los 144,000 primero, que eran 120 que eran de cada tribu, 44,000 daban el total, son 120, ¿verdad? Cada uno de cada tribu, y que él logra ver todo eso, le muestra el Señor al apóstol Juan para que pudiera escribir Apocalipsis. Y después de eso, dice que después de que ve todas las tribus, ve cómo van caminando, cómo están avanzando, ve a los ancianos, ve a mucha gente allá,
Dice en el capítulo 7, versículo 9, dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Pero hubo alguien que le preguntó y le dijo a Juan, él le dijo: ¿quiénes son y de dónde han venido? Le dijo al apóstol. ¿Quiénes son esta multitud que no se puede contar, que vienen con ropas blancas y sus palmas en sus manos? Vean qué maravilloso, esos vamos a ser nosotros, los que vamos a ir con ropas blancas, porque la palabra de Dios dice que no va a entrar nadie. Dice que viene por una iglesia sin mancha ni arruga, sin pecado, cuando nos vayamos con Él. ¿Y qué dice? Y le pregunta, y dice: ¿quiénes son estos que vienen con ropas blancas y de dónde han venido? ¿Ustedes creen que Dios no sabía? Claro que sabía. Y yo le dije: tú lo sabes. ¿Cómo le contestó Juan? Qué maravilloso, tú lo sabes, le dijo. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Ese que murió en la cruz del Calvario contigo ya te limpió. Solamente tú sigue buscando ese aceite, sigue buscando ese combustible para que tu vasija esté llena de aceite y te puedas ir con el Señor cuando Él venga. Podamos subir con Él a las nubes. Allá le recibiremos, dice la palabra del Señor, transformados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le paso el micrófono al pastor. Bien, mientras viene Ezequiel nos ayuda. Dice, ahí en la Ciudad de México conocí un lugar como este que tenía el nombre Casa del Alfarero. ¿Cómo se llamaba? Casa del Alfarero, algo así como esto. Qué interesante lo que escuchamos hoy. Cada vez que venimos nos estamos preparando para el encuentro con el Señor. Y cada vez que venimos a casa del alfarero. Le dijo dice: ve a la casa del alfarero. Ve a la casa del alfarero. Dile el que está a tu lado: ve a la casa del alfarero. Ve, pero ve, ¿verdad? Porque a veces no venimos. Ve a la casa del alfarero. Escucha. Y luego le dice: porque ahí, diga aquí, dice: te haré oír mis palabras. Lo que hoy Dios nos ha hecho oír es: prepárate. Prepárate. De nada serviría todo esto que hacemos, ¿verdad? El venir aquí y al final del tiempo, al final de los tiempos, sucedan como estas que fueron insensatas, que fueron imprudentes, que no se prepararon. Esa fue la realidad, no se prepararon, no pudieron entrar. ¿Sabes qué quiere decir esta enseñanza? No todos van a entrar. No todos van a entrar. De los convidados, todos los que estamos aquí estamos convidados, pero no todos van a entrar. Se cerró la puerta y dijo: no los conozco, pero me llama la atención y quiero llevarlos ahí a la casa del alfarero para oír las palabras
ve a esa casa y he aquí el que trabaja sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Póngase de pie. Escuchen esto. Hoy yo descubrí que no nada más constaba de las lámparas y del aceite, sino que constaba también de las vasijas. En donde era depositado el aceite. Y les dijo, escuchen bien, ahí lo volvió a hacer, la volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerlas. Cada vez que venimos aquí, Dios trata con nosotros. Dios trata con nuestras vidas. Y somos confrontados. Viene la palabra, esa palabra como esa piedra, y nos desmenuza. Pero aquí está el alfarero, y Él nos moldea otra vez de la mejor manera que a Él le parece. Dios está haciendo algo mejor de ti. Dios está mejorando tu vida, tu camino. Cada vez que venimos a esta casa, hará algo mejor. Diga, hará algo mejor. Hará algo mejor de nosotros. Tal vez la condición en que estamos ahorita no es la más viable, no es la más óptima, pero Dios está haciendo algo mejor con nosotros. Hay ocasiones que al venir aquí, lo que ya teníamos hecho, Él lo desbarata y lo vuelve a hacer. Está haciendo de nosotros algo mejor, para que entonces venga ese buen óleo del Espíritu Santo sobre tu vida y tú seas lleno del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, antes sed llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, levante sus manos y diga, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, oh iglesia, oh familia El Shaddai. No, yo podré hacer con ustedes como hizo el alfarero, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes, nosotros, en mi mano, dice el Señor. Así son ustedes en mi mano, dice el Señor, oh casa de Israel. Así somos. Aquí estamos. Y hoy Dios nos ha hablado de una manera especial. Mientras me ayudan aquí, yo quiero decirle algo. Es necesario que esta noche todos vengamos delante de Él y le digamos, sigue moldeando mi vida. Moldéame, Señor. Quebranta mi vida, Señor. Haz algo mejor de mí. Haz algo mejor de mí esta noche. Quiero estar preparado, Dios. Quiero estar preparado para ese encuentro. Yo te invito, yo creo que todos queremos poder estar en ese encuentro y que las puertas no se nos cierren, sino que podamos entrar a esa boda del